Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo a los distinguidos cancilleres, ministros de Relaciones Exteriores que nos acompañan, a los distinguidos colegas. Yo quisiera empezar mis palabras sobre este importante tema haciendo notar, señor presidente, que los juristas tenemos la ventaja de movernos dentro de determinadas certezas, dentro de las certezas que nos da el derecho, la justicia y sobre todo la normatividad aplicable a cada caso concreto. Estas certezas jurídicas, felizmente, distan mucho de los apasionamientos políticos y circunstanciales que muchas veces pueden llegar a obstruir una mirada objetiva sobre la realidad de los hechos. En ese orden de cosas, el Estado Plurinacional de Bolivia considera que hoy, al igual que siempre, debemos basar este diálogo en el respeto irrestricto al derecho internacional. En función de ello, saludando el rechazo de la resolución planteada, nos permitimos destacar dos aspectos fundamentales. Primero, la República Bolivariana de Venezuela, en los hechos y en la realidad, dejó de ser un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos el 28 de abril del año 2019, en estricta aplicación del artículo 143 de la Carta Constitutiva de la OEA. Por lo tanto, en cumplimiento del derecho internacional, no existe razón alguna, no existiría razón alguna para que este Consejo Permanente y esta organización en su conjunto traten o se pronuncien sobre asuntos de un Estado que dejó de ser miembro de esta organización hace más de 5 años. Como todos sabemos, fueron innumerables y a cual más reprochable e inverosímil la infinidad de acciones y simulaciones que se hicieron para tratar de mantener por la fuerza a un Estado que se había ido legal y legítimamente de esta organización a través de una determinación de su gobierno soberano, su gobierno real, su gobierno existente. Se ha llegado a situaciones verdaderamente inverosímiles y distantes de la realidad al reconocer acciones de un gobierno inexistente como si fueran válidas. Hemos llegado al extremo de tener un supuesto embajador de un gobierno inexistente aquí sentado entre nosotros solamente para justificar la posición ideológica de algunos países y para negar la realidad de que Venezuela se había retirado soberanamente de esta organización. Para no abundar más sobre este tema, muy respetuosamente, los invito, como lo hice esta mañana, a todos ustedes a revisar este documento preparado por la misión de Antigua y Barbuda, que usted tan dignamente representa y dirige, señor presidente, titulado Cronología de los hechos y material de apoyo relativos a la República Bolivariana de Venezuela y la designación por Juan Guaidó de un representante de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos y sus consecuencias para la organización. Este documento explica por sí solo todo lo ocurrido en relación a la República Bolivariana de Venezuela en los últimos años, en uno de los episodios más sombríos de la historia de esta organización. Segundo, dentro de las certezas jurídicas a las que he hecho referencia, debemos tener presente lo establecido en el artículo 1 de la Carta Constitutiva de la OEA, que establece lo siguiente, no es palabras más, palabras menos, lo voy a citar textualmente. La Organización de los Estados Americanos no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere esta carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. El artículo 3, que textualmente establece, y cito, todo Estado tiene derecho a elegir sin injerencias externas su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma que más le convenga y tiene el derecho a no intervenir en los asuntos a no intervenir en los asuntos internos de otro Estado. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los Estados americanos cooperarán ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. Finalmente, es pertinente traer a colación el artículo 19 de la Carta, que señala lo siguiente. Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro Estado. El principio anterior excluye no solo la Fuerza Armada, sino también cualquier otra forma de injerencia o de tendencia autoritaria, atentatoria de la personalidad del Estado en los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen. Por lo expuesto, aún en el negado y no consentido caso de que consideráramos a la República Bolivariana de Venezuela aún parte de esta organización, no correspondía desde ningún punto de vista la aprobación de ninguna resolución ostensiblemente contraria a la normatividad a la que he hecho referencia.
considerando la no aceptación, además de Venezuela, y su absoluta indefensión en este espacio. Señor presidente, el día de ayer hemos conocido el informe del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, DECO, y de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, dirigido al secretario general sobre la elección presidencial en Venezuela. Al respecto, el Estado Plurinacional de Bolivia, quien fue víctima directa de uno de estos informes apócrifos el año 2019, tiene a bien rechazar categóricamente el mismo por situaciones de forma y de fondo. En la forma, señor presidente, hasta donde nosotros sabemos, no cursa ninguna determinación de los órganos de gobierno ni de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos que le hayan encargado a la DECO la elaboración del mismo. Hasta donde nosotros sabemos también, cualquier trabajo o misión de observación electoral parte por sobre todas las cosas de un acuerdo y de una aceptación del Estado miembro de la organización. En el presente caso, al no ser Venezuela ni siquiera un Estado miembro, ni haber solicitado ninguna misión de observación electoral, mucho menos aceptado y mucho menos acordado, no existe tal situación y el accionar de oficio y contrario a las normas por parte de la DECO no es vinculante y lo único que hace es menguar aún más la debilitada credibilidad de las instituciones de la Secretaría General de la OEA en cuanto a su imparcialidad. Y nuevamente me refiero al caso boliviano del año 2019, ampliamente conocido por esta organización, señor presidente. Finalmente, y sobre el fondo, cuando uno lee este informe detalladamente, como yo lo hice, no puede menos que llenarse de pavor. Al observar como sin ninguna prueba, sin ningún elemento sustancial, objetivo y basándose solamente en argumentos pueriles, trascendidos, como dice textualmente, supuestos e información vaga e imprecisa, se pueda pretender desconocer un proceso electoral y llegar a la terrible conclusión de que, y cito, los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático. Fin de cita. Por todo ello, señor presidente, el Estado Plurinacional de Bolivia ha votado en abstención y ha rechazado la resolución planteada en razón a que este no es el espacio válido para discutir ni decidir nada sobre Venezuela. No es que nos haya faltado voluntad, como algún distinguido canciller ha mencionado, sino es que rechazamos este espacio como un espacio no idóneo para hablar a favor o en contra de una situación a la que no nos corresponde hablar. En ese sentido, exhortamos una vez más a la Organización de los Estados Americanos, a su Secretaría General y a sus instituciones a encuadrar siempre todos y cada uno de sus actos en las certezas que nos da el derecho internacional. Estamos seguros, señor presidente, que solamente por esta vía lograremos construir un multilateralismo útil a nuestros pueblos, algo que aún hace falta mucho por trabajar de acuerdo a los análisis que nosotros mismos hemos compartido una y otra vez de nuestra organización. Muchas gracias, señor presidente.